Hola, mi apreciado hermano, Dios te bendiga grandemente. Es un gusto para mí saludarte en este día. Y hoy te mando un abrazo desde la distancia y espero que la palabra de Dios pueda fortalecer tu vida espiritual. Quiero compartir contigo hoy un tema muy importante sobre la oración. A finales del siglo XIV, hubo un joven, un adolescente que quería servir a Dios desde lo más profundo de su corazón. Se preparaba de una forma muy dedicada. Era muy estudioso y era muy devoto a las cosas sagradas. Su madre, una mujer convencida de la educación cristiana, para ella era de gran valor esta. Sin embargo, no contaba con los recursos para darle a su hijo lo que ella quería. Juan, conocido como Juan Hus a través de la historia, fue y viajó a Praga junto con su madre, sin contar con los recursos suficientes para matricularse en la Universidad de Praga, ya que Juan era un niño huérfano. Su mamá, cuando estaban ya llegando a la ciudad, se arrodilla y hace una oración de fe por su hijo, el cual es aceptado por caridad en esta universidad. El conflicto de los siglos, en el capítulo 6, dice que esta madre no figuraba los alcances de aquella oración, ya que muchos años después, Juan Hus llegó a ser un catedrático, llegó a trabajar en la corte real y además llegó a ser el rector de aquella universidad donde había sido aceptado por caridad. Esto nos muestra que Dios escucha y responde las plegarias sinceras de sus hijos. En el libro de Hechos también se nos relata una historia donde nos muestra el poder de la oración. En el capítulo 12 nos habla del rey Herodes. Este Herodes era Herodes Agripa I. No era el mismo Herodes que mandó a ejecutar el Juan el Bautista, aquel era Herodes Antipas. Este Herodes de Hechos 12, Herodes Agripa, empezó a maltratar a la iglesia, a los siervos de Dios, y nos dice la Biblia que tomó a Pedro y lo encarceló. Hechos 12:4. Herodes pretendía sacar a Pedro después de la Pascua. Ya había matado a algunos y ahora quería hacerle un juicio a Pedro donde quizá lo que le esperaba a Pedro era la muerte. En el versículo 5 de Hechos 12 nos menciona que Pedro estaba allí en la cárcel. También nos dice la Biblia que eran 16 soldados los que vigilaban a Pedro. Pero la última parte del versículo 5 nos dice algo muy importante, que la iglesia hacía oración sin cesar por Pedro. Pedro estaba preso, el enemigo quería tenerlo encarcelado, pero la iglesia entendía que el poder de la oración, el poder de Dios actuando a través de los pedidos que hacen sus hijos, es mayor que cualquier fuerza humana, es mayor que cualquier fuerza militar o política. Y Pedro, allí en la cárcel, tenía la segura confianza de que el Señor iba a actuar a su favor. Pasaron unos días y nos dice la Biblia que llegó la noche en que Pedro al día siguiente iba a ser sacado para el juicio que tenía que enfrentar. Herodes se disponía a sacarlo para hacerle el juicio y quizás para que Pedro enfrentara la muerte. Sin embargo, esa noche el ángel de Jehová llegó a rescatar a Pedro. Estamos hablando del versículo 6 de Hechos 12. Es interesante que el Señor no rescató a Pedro desde la primera noche. Pasaron unos días, no sabemos cuántos días pasaron. Pero hermano, yo te quiero decir algo. A veces Dios nos hace esperar un poco. ¿Por qué? Él tiene las razones. Nos dice la Biblia en Romanos 12:2 que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Así que Él sabe en qué tiempo debe ayudarnos. Él sabe en qué tiempo debe actuar. A veces espera hasta el último momento, como hizo con Pedro, hasta esa noche anterior a que lo sacaran de la cárcel. Si tú lees en Génesis capítulo 22, nos relata también la historia de Abraham. Cuando Abraham ya iba a sacrificar a su hijo, fue cuando Dios le habló. Y dice el versículo 13 de Génesis 22, que Abraham volteó y a sus espaldas estaba un carnero para el holocausto. No sacrificó a su hijo, sino aquel carnero que el Señor proveyó. Y es interesante que la Biblia dice que estaba a sus espaldas. Y así actúa Dios muchas veces. A nuestras espaldas
No nos damos cuenta de las cosas que Él está haciendo. Pero hermano, al igual que a Abraham, al igual que en la vida de Pedro, así Dios está actuando en tu vida. Quizás no lo estás viendo, quizás estás preso en alguna situación, pero así sea en el último momento, Dios va a actuar. Es sorprendente que en el versículo 6 nos dice que Pedro estaba durmiendo. Al día siguiente había un juicio para Pedro, pero Pedro estaba durmiendo. Hermanos, cuando hay personas que oran por ti, cuando tú llevas una vida de oración, tu vida es una vida de tranquilidad. Y no importa lo que esté sucediendo alrededor, te sucede a ti lo que dice el Salmo 4:8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir tranquilo. Y Pedro parece que experimentaba esa promesa en su vida. A pesar de que era una situación difícil, de que estaba rodeado de soldados, de que estaba allí encadenado, Pedro dormía tranquilo porque su confianza estaba en Dios. Dice el Salmo 27, en el versículo 1, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿Por qué he de atemorizarme? Y el versículo 3 del mismo Salmo 27 es muy hermoso porque dice el salmista, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, estaré confiado. Y así estaba Pedro allí en la cárcel, porque había una iglesia que oraba por Pedro, porque Pedro era un hombre de oración. Y si la iglesia central, si el distrito central sigue levantado en oración, sigue fuerte en conexión con Dios, los miembros de la iglesia, los miembros del distrito estarán en paz, estarán en tranquilidad. Y a pesar de las situaciones en que el enemigo te coloque o nos coloque, tendremos la segura confianza de que Dios está con nosotros, porque la oración tiene poder. Pedro estaba allí, el ángel se le presenta, el versículo 7 nos dice que el ángel llega donde Pedro, hay una luz del ángel. Muchos cuando le encienden la luz y están durmiendo despiertan inmediatamente. Pero Pedro tenía un sueño de tranquilidad que el ángel, nos dice la Biblia, que el ángel tuvo que tocarlo y despertarlo. Y empieza a suceder algo maravilloso porque en el versículo 7, al final del versículo, nos dice que las cadenas se le cayeron de las manos. Hermanos, y cuando hay una iglesia que ora, cuando hay un miembro de la iglesia que ora, que invita a otros a orar, que está consagrado al Señor, las cadenas que atan a muchas personas, las cadenas que atan a los jóvenes, las cadenas que atan a tus familiares que no están en la iglesia, se caen solas. El poder de Dios a través de la oración de sus hijos. Mi apreciado hermano, Dios hoy te está invitando a que tú perfecciones tu vida de oración, a que te llenes de confianza y saques el tiempo para orar cada día, para que empieces a vivir y a dormir más tranquilo, para que las cadenas que te atan o atan a los que te rodean empiecen a soltarse solas. Y no solo, hermano, las cadenas se caen solas cuando la iglesia ora, sino que sucede algo aún más maravilloso. El versículo 10 dice que mientras Pedro caminaba con el ángel, las puertas se iban abriendo. Y dice que se abrió aún la puerta de hierro de la ciudad. Se abrió sola. Cuando tú oras, hermano, las puertas se abren. Los planes, los proyectos de la iglesia se van dando porque hay una iglesia que está firme en la oración. Por eso dice en Mateo 21:22, y todo lo que pidáis creyendo, lo recibiréis. Hermanos, las promesas de Dios se cumplen cuando su pueblo se agarra de esas promesas en fe y en oración. Pedro sale, se da cuenta que no es una visión, que no era un sueño, que era realmente el ángel de Jehová que lo había salvado. Y se dirige Pedro a donde sus hermanos a buscarlo. Llega a una casa donde están orando y precisamente lo más lógico y seguro es que la iglesia estaba orando allí y Pedro estaba en esas oraciones. Y Pedro atiende a una muchacha. En el versículo 13 nos relata que cuando Pedro llamó a la puerta del patio, salió a atender una muchacha llamada Rode, y la cual al reconocer la voz de Pedro, de gozo,
no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. ¡Qué milagro! Que estaban orando por Pedro y el Señor responde esa oración. Y cuando la iglesia se une a orar, todos vemos los milagros de Dios, los palpamos de forma tangible y nos gozamos en las cosas hermosas que Dios hace. Hermanos, la muchacha va y dice que Pedro ha llegado, que era la voz de Pedro, pero sucede algo interesante. Las personas que estaban allí, en el versículo 15 nos dice que le dijeron a la muchacha, estás loca, pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es un ángel, pero no era un ángel, hermano, era Pedro, que el Señor lo había hecho libre de la cárcel y de las cadenas por la oración de la iglesia de Dios. Hermanos, el Señor ese día hizo libre a Pedro y el Señor hoy quiere hacerte libre a ti. Ten fe, acércate a Dios, no importa la circunstancia. Y quiero dejar en tu mente un versículo muy hermoso que tú lo conoces, se encuentra en Hebreos 11:6 y dice de la siguiente manera, que el que se acerca a Dios debe creer que existe y que recompensa a quien lo busca, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Que el Señor te bendiga, mi apreciado hermano. Que sea el Señor quitando todas esas cadenas. Que sea el Señor abriendo todas esas puertas que tú necesitas que se abran en tu vida. Bendiciones para ti y un feliz sábado.